Gracias te damos, Padre, porque nos permites estar aquí, Señor. Gracias porque nos has venido preparando durante estos primeros minutos de adoración, Señor, hacia ti, Señor. Que hoy tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones. Abre tú, Señor, y quita todo aquello que vaya a estorbar en nuestras vidas, Señor, que tu palabra llegue. Gracias por tu palabra, que hoy seamos confrontados por medio de ella, que también seamos abrazados por medio de ella, que tu palabra es perfecta, Señor, a nuestros oídos y te damos gracias por ello. Que el pastor sea utilizado, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que no sean las palabras de él, sino sean las tuyas, Señor, las que realmente se proclamen. Y nosotros así lo sabemos y así lo confiamos, Padre. Gracias por tu amor, gracias porque hemos conocido tu evangelio y hoy nos das el privilegio de seguirlo escuchando, Señor. Déjanos escuchar hoy tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, bien, qué bueno, qué bueno. ¿Sabe que en los últimos días se jugó el Mundial de Béisbol, ¿verdad? Y no sé si sabían, yo soy dominicano, ¿verdad? Y eso fue, bueno, para mí una decepción. Felicidades a los venezolanos, creo que fue merecido. Ganaron jugando buena pelota. Pero ¿por qué menciono esto? Porque ya sea por el buen juego de Venezuela o por el terrible juego de República Dominicana, todo el mundo opina. Entonces, se acaba el juego, ¿verdad? Y yo tengo una opinión, yo lo estaba viendo, ¿verdad? El de Dominicana. Y desde que acabó, yo arranco así, no, mira, lo que pasó fue tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y si él hubiera hecho, y cómo es posible que tal cosa, y cómo en los chats con amigos, ¿verdad? Sí, porque mira, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces empieza de una vez, ¿verdad? Yo, que no sé de pelota ni, ¿verdad? Pensé rápidamente, yo que no sé de pelota, pero sé más que Albert Pujol, que era el manager. No, mentira. Eso es pecado en mi corazón que está diciendo eso. Pero, entonces empieza a buscar opinión de gente, ¿verdad? En redes sociales que apoyen la tuya, ¿no? Y me mandaron también otros videos de gente comentando y tal, y no sé qué. Y entonces yo se lo mandaba a mi esposo, le decía, tú ves, lo que yo dije ese día, míralo ahí, lo está diciendo fulano de tal. Cosas como esa. Porque vivimos en un tiempo donde tú puedes realmente acceder, escuchar, oír la opinión de cualquier persona acerca de cualquier tema. Inmediatamente eso pasó, todo el mundo comentando, todo el mundo subiendo comentarios, su opinión, que sí, que no, creo que tal cosa. Y eso empezó a compartirse. Cualquiera puede subir un mensaje, un corto, ¿verdad? Un comentario, lo que sea en redes sociales y acerca de cualquier tema. En este caso fue, ¿verdad? El infamous Mundial de Pelota, ¿verdad? Pero puede ser cualquier tema. Y de hecho, si tú dices algo que la gente quiere oír, ¿no? Sea bueno o malo, estés tú de acuerdo o no con lo que esa persona, tú puedes querer oírlo, porque tú puedes querer oír una versión contraria a la tuya, porque la quieres oír, porque la quieres rebatir, ¿verdad? Entonces, cosas como esas se pueden hacer virales, lo que dice, pues mucha gente la comparte, ¿no? Y eso, bueno, perfecto, ese es el momento en que vivimos. Sin embargo, es importante esta realidad, y quiero hablar de este contexto, porque así como se habla de cualquier cosa, se habla también de la persona de Jesús. Se habla también de quién Jesús es. Se habla de Dios, se habla de religión. Muchos hablan en contra de la persona de Jesús, ¿verdad? Y hay muchas opiniones de eso, se pueden encontrar fácilmente. Pero no nos interesan hoy aquellos que hablan en contra de la persona de Jesús. Vamos a ver aquellos que hablan a favor de la persona de Jesús. De hecho, peor aún, aquellos que entendemos o entienden que hablan en nombre de la persona de Jesús. Ya sea en redes sociales, ya sea en púlpito, escenario, en canciones, de cualquier forma.
Porque decíamos el domingo pasado que la respuesta a la pregunta de quién es Jesús para ti es la más importante que un ser humano va a tener que responder en toda su vida. Porque de la respuesta de esto va a depender su destino eterno, y no solo su destino eterno, sino que también su vida aquí. Cristo vino para que tengamos vida en abundancia, desde aquí. Y si somos atentos, bueno, no hay que ser tan atentos tampoco, pero eso se ve. Hay muchas opiniones acerca de la persona de Jesús, a veces hasta contradictorias. Pero yo quiero, ¿verdad?, proponer lo siguiente. Una cosa es una opinión, ¿ok? Lo que yo creo, lo que yo opino, un juicio de valor mío, personal, una opinión acerca de algo. Y otra es una proposición que afirma algo, ¿verdad?, acerca de la realidad, una realidad externa a nosotros mismos. Si yo digo, yo opino que este edificio no es un edificio, es una nave espacial y estamos volando en el espacio, ¿verdad? Eso no es una opinión, eso es una afirmación que pretende describir algo que será o no correspondiente con la realidad. Eso no es una opinión. Sin embargo, muchas personas dicen cosas y de hecho, muchos jóvenes lo hacen más, esto de, esa es mi opinión. Y lo dicen no con mala fe, ¿verdad? Lo dicen tratando como de protegerse antes de decir, porque si es tu opinión, nadie puede decir nada. Pero si tú opinas, no sé, que alguna comida es buena o es mala, ok, eso puede ser tu opinión, es un gusto. Pero que yo diga que esto es una nave espacial y no un edificio, eso no es una opinión, es una afirmación acerca de la realidad que es incorrecta, de hecho. Entonces, eso es importante porque hoy vamos a ver que muchas personas que están diciendo cosas que dicen ser opiniones no son opiniones, sino que afirman cosas acerca de la realidad que es incorrecta. Y nosotros podemos estar muy influenciados por eso. Entonces vamos a ver la necesidad que tenemos en este contexto, ¿verdad?, de estar claros con cuál es la verdad. Y ya veíamos que esa verdad nos la tiene que revelar Dios mismo. Vamos a ver algo más de esa revelación completa del Mesías. Y vamos a ver lo que debe ser nuestra respuesta y sus implicaciones para nosotros. Entonces, con esta introducción vamos al texto de hoy, que está en Marcos 8. Lo veíamos el domingo pasado, de hecho, revisamos esto, y yo con cierto temor en la semana pensando, cuidado si vas a ser repetitivo, ¿verdad? Pero después dije, no, yo creo que primero pasamos muy rápido por este texto, y segundo, si soy repetitivo es mi culpa, no culpa de la palabra, ¿verdad? Y como yo subo aquí, no basado en mi poder, sino en el poder del Espíritu Santo, yo cuento con que el Espíritu Santo haga este mensaje fresco. Así que vamos a Marcos 8 y vamos a estar leyendo nuevamente del 27 al 33. Dice así, versículo 27, capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Les respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Y él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, les respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Padre, como decía hace unos momentos, no estamos aquí por un hombre.
Estamos aquí por tu Espíritu. Estamos aquí, Señor, porque contamos con el poder de tu Espíritu. Creemos en que tu Espíritu Santo obra a través de la predicación de tu palabra. Y queremos, Señor, te pedimos, te rogamos que tú te manifiestes en medio nuestro. Que tú nos hagas, Señor, ver con mucha mayor claridad la persona de Jesús en este texto. ¿Qué es para nosotros? ¿Quién es para nosotros? ¿Y cómo debemos responder a esto? Que en medio de tanta bulla, de tanta información, sea tu luz la que nos ilumine. Sé con nosotros en este momento, Señor. Glorifícate en tu nombre. Amén y amén. Muchos asumen que conocen a Jesús. Hace un par de semanas estaba con alguien que decía, no, yo amo a Jesús, yo lo amo. Pero era evidente que la idea que esa persona tenía de Jesús no era la idea que yo tenía de Jesús. No estoy diciendo que por yo tenerla es la correcta, ¿ok? Pero había una diferencia. Había una diferencia. Pero decía, sí, yo lo amo. Bueno, pero alguien puede decir lo que yo comentaba ahorita. Pero esa es la opinión de esa persona. Sí, pero esa opinión implica algo acerca de la identidad de Jesús, de quién es Él. Al decir eso, afirma una serie de cosas. Y recuerden que Jesús fue una persona real. Lo que está aquí escrito es historia. Lo que está aquí escrito pasó, hizo cosas, dejó enseñanzas aquí registradas, afirmó cosas acerca de su persona, afirmó cosas acerca de nuestro destino eterno. Murió, resucitó. Son facts, son hechos históricos, verificables. Muchos dan su opinión, lo que creen, ¿verdad? Pero esto implica una serie de afirmaciones o de entendimientos que no concuerdan con la realidad. Y el problema no es de la opinión de uno contra el otro, no es tu opinión contra la mía. El problema es la opinión de cualquier persona versus la opinión de Dios. Y lamentablemente no podemos usar la prédica de hoy para hablar de relativismo, ¿verdad? Y de epistemología. Pero no podemos pasar por alto que Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Esto implica cosas que debemos creer acerca de la persona de Jesús, de quién Él era, de su vida. Cuando Pablo dice eso, él tiene una idea de a qué Jesús es que hay que confesar. Cuando él dice eso, él afirma que Él murió y que resucitó. El versículo 8 de Romanos 10 dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Es algo específico, no es cualquier cosa, no es cualquier mensaje, no es mi opinión, no es lo que yo quiera entender. Es un mensaje específico, no es un mensaje de amor y paz. No. No es cualquier amor, no es cualquier paz. Es el mensaje de paz entre Dios y el hombre, ganada por Jesucristo en su vida, en su muerte, en su resurrección. Es el mensaje del amor inmenso de Dios, manifiesto en la cruz, con Cristo crucificado ahí por nosotros. No es cualquier amor y cualquier paz y cualquier mensaje. Y veíamos el domingo pasado, no podemos llegar nosotros mismos a este mensaje. Dios tiene que revelarnos esto. Y eso llega a otras personas mediante la predicación de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. En el mismo capítulo de Romanos 10, 14, 15, es el pasaje conocido por muchos. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Hay un mensaje específico que hay que llevar. Esto no es ideas diferentes y contradictorias donde todas conviven y todas valen. No, es un mensaje muy específico. En el Nuevo Testamento, de hecho, la exactitud de ese mensaje, la precisión, es defendida, es demandada, es exaltada.
1 Timoteo 1:13, no enseñen doctrinas extrañas. No cualquier doctrina, no, hay una doctrina. 2 Timoteo, retén la norma de la sana palabra que has oído de mí. Lo que yo te enseñé, esto es lo que tienes que retener, la norma. Hebreos 13:9, no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. La idea es que hay una y cualquier desviación, no. 2 Timoteo 2:15, lo conocemos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que maneja con precisión la palabra de verdad, algo específico, no cualquier cosa. De hecho, en Gálatas, Pablo dice, si alguien predica otro evangelio, sea maldito, sea maldición. Esto no es poca cosa. Y aunque debemos respetar la opinión de la gente, no debemos respetar la opinión de la gente por la opinión de la gente. Respetamos la opinión de la gente por quien la dice, porque tiene la imagen de Dios. Pero eso no significa que yo tenga que asumir esa opinión como válida. No es así. Si es incorrecto, si no se corresponde con lo que Dios revela en su palabra, yo debo denunciarlo. Porque el mensaje incorrecto es otro evangelio y otro evangelio es maldito. Eso queda claro. Pero para nosotros poder llegar a ese mensaje, para nosotros poder entender ese mensaje, Dios tiene que revelarnos ese mensaje. Veíamos el domingo pasado esto. Dios tiene que abrir nuestros oídos, tienes que abrir nuestros ojos. No podemos repasar todo el mensaje del domingo anterior. Si usted se encuentra con 50 minutos que no tiene nada que hacer y se quiere aburrir, puede escuchar el mensaje anterior mío o de otros predicadores acerca de ese texto. Les recomiendo los otros. Pero no podemos llegar a ese mensaje si Dios no nos lo revela primero. Y con esa segunda introducción, ahora voy a empezar el mensaje. Repíteme el tiempo. Ponlo otra vez en 50. La identidad de Jesús, Dios nos la revela. Eso es lo que vemos aquí. Este de hecho es el centro del Evangelio de Marcos. Ese es el centro de la obra de Marcos. Hasta este momento, decíamos, se había presentado a Jesús haciendo milagros, que vino con poder. Y Marcos estaba presentándonos a ese Hijo de Dios, con enseñanza, con autoridad, con poder, asombrando a la gente. Pero ni la multitud, ni los discípulos, ni mucho menos los fariseos, líderes religiosos, dieron con la identidad de Jesús. Los que más cerca estuvieron fueron de hecho los demonios. Pero aquí Pedro dice que Jesús es el Cristo. Y es la segunda vez que ese título se utiliza, solamente la segunda, en el Evangelio de Marcos. La primera fue en el primer versículo. 8 capítulos después se utiliza de nuevo. Porque Marcos nos está llevando a que cuando Pedro diga eso, sea, oh, claro. De aquí en adelante, de hecho, Marcos nos va a presentar a Jesús predicando y enseñando acerca de su sufrimiento. Y si ya el Jesús triunfante, ¿verdad?, como Mesías, fue difícil de aceptar para ellos, fue difícil que lo reconozcan, Dios tiene que revelarlo. Imagínense ahora cuando Jesús empieza a hablar de su sufrimiento. Eso es imposible de aceptar. Y veíamos algo de eso el domingo pasado. Esa revelación se da en medio de una conversación de los discípulos, ¿verdad?, con Jesús. Iban camino a Cesarea de Filipo. ¿Quién dice la gente que yo soy? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Hasta este momento, de hecho, solo había preguntas que expresaban en el Evangelio de Marcos, ¿verdad?, en la historia, de asombro de la gente. Pasaba algo, ¿quién es este que enseña con autoridad? ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este que los demonios le obedecen? Que hasta el viento y las olas le obedecen, que multiplica los panes, que sana a los ciegos, los sordos, los mudos, sana a los enfermos, paralíticos. ¿Quién es este? Los discípulos, la multitud, se hacían esta pregunta. Pero sus respuestas quedaban cortas, porque cuando Jesús dice, ¿quiénes dicen ellos que son? Elías, Juan el Bautista, un profeta. Mateo nos dice que decían Jeremías. Y el pueblo tenía sus razones para esto.
incorrectas, pero tenían sus razones para pensar por qué Elías, por qué Juan el Bautista, por qué uno de los profetas, y lo veíamos el domingo pasado. Alguien puede decir, bueno, pastor, pero ya usted acaba de decir que nosotros no podemos llegar a esa verdad si Dios no nos las revela, no nos las revela. Entonces no hay que ser tan fuerte con ellos, pero lo que están viniendo los martes, ¿verdad? En los últimos par de martes para estudio bíblico, hemos estado viendo que ciertamente la revelación viene de Dios, pero que cuando nosotros la rechazamos voluntariamente. Está ahí, pero nuestro corazón endurecido no la ve, no la quiere ver, la ignora, la detesta, se va, prefiere voltear la cara. Y Dios tiene que venir a abrirnos esos ojos que nosotros por nuestro corazón endurecido no queremos abrir ni siquiera. Aunque pudiéramos, no queremos hacerlo. Decíamos, Dios condena gente, sí, pero Dios las condena justamente. Nadie puede alegar ignorancia. Hay suficiente evidencia para condenar, de hecho. Como dice el pastor John MacArthur, dice, if there's enough evidence to condemn, there's enough evidence to, ¿verdad? Convince. Entonces, en español, si hay suficiente evidencia para condenar, hay suficiente evidencia para convencer. ¿Se entiende esto, no? Entonces no podemos alegar ignorancia, porque Dios es un Dios justo. En el Antiguo Testamento, de hecho, ya se había revelado la identidad del Mesías. En la vida de Jesús se había mostrado ya suficiente evidencia, por usar esa palabra, ¿verdad? Acerca de su identidad, de quién Él era. Eso es lo que ha hecho Marcos. Hasta ahora, eso es lo que Marcos ha hecho. Decíamos el domingo pasado que la afirmación de Pedro no llega como una conclusión desde la evidencia. Llega como una revelación de Dios. Sin embargo, es una conclusión que corresponde con la evidencia. Está ahí. El problema no es que Dios no ha dicho lo suficiente. Es que Dios lo que ha dicho, sea mucho o sea poco, no lo queremos. Lo rechazamos. Los discípulos no se habían convencido porque ellos esperaban otro Mesías. Juan 1. Hay otros, pero solamente vamos a ver un par de versículos en Juan 1, versículo 25. Los fariseos estaban conscientes de la venida del Mesías. Versículo 29. Juan el Bautista anuncia que Jesús es el Cordero de Dios. Lo dice. 33 y 34 del capítulo 1. El Espíritu Santo se posa sobre Jesús. Hay una voz del cielo que dice. Sabemos eso, ¿verdad? Nos lo narra Marcos también. Y lo vimos aquí. Versículo 41, Andrés le dice a Pedro, hemos hallado al Mesías. Versículo 45, Felipe a Natanael, hemos hallado de quien escribió Moisés y los profetas. Ellos lo sabían. Versículo 49, Natanael, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Primer capítulo de Juan. Cuando se conocieron. Pastor, pues entonces los discípulos estaban bien y fueron para atrás. No. Ellos tenían una idea preconcebida. Les gustaba esa idea. Y cuando ellos reciben a Jesús, entonces ellos no tenían claro lo que estas cosas realmente significaban. Lo que ellos entendieron de quién Jesús era cuando lo conocieron encajaba con lo que ellos querían que Jesús fuera. Cuando conocieron a Jesús, lo que ellos entendían que Jesús era, encajaba con quien estaban conociendo. Entonces ellos decían, sí, excelente, este es. Pero en la medida que fueron conociendo realmente a la persona de Jesús, se fueron dando cuenta de que este Jesús era el Hijo de Dios, no era Elías, no era Juan, no era un profeta, solamente podía ser el Mesías, pero aceptarlo implicaba que ellos tenían que cambiar el concepto que ellos tenían del Mesías. No había otra opción. No había otra opción. Ya ellos lo habían dicho. Pero ahora estaban gagueando. Ahora no se atrevían a decirlo porque aceptarlo implicaba complicarse la cosa.
Aceptarlo implicaba, yo estoy equivocado. Decir ahora, después que ellos sabían tantas cosas, sí, este es el Mesías, implicaba muchas complicaciones. Eso es como un refrán popular, ¿verdad? Que no lo voy a decir, ¿verdad? Pero tiene que ver con la puerca que retuerce el rabo. Pero no voy a decir el refrán. ¿Pero qué significaba? ¿Cuál era la idea que ellos tenían como Mesías? Mesías era un título. Ungido, significa ungido. Cristo, de hecho, es el griego para Mesías, significa ungido. Jesucristo es el griego para Jesús el Mesías. En el Antiguo Testamento este título se utilizaba para designar, ¿verdad?, a personas que Dios había sacado aparte para una labor específica. Sacerdote, profeta, rey, especialmente el rey era llamado ungido de Dios, Mesías. En el libro de los Salmos, de hecho, varias veces se refiere a David y a su descendencia como ungido. Dice que su reino será para siempre. Y ellos creían esto. Ahora, en el 586, llega Babilonia, se lo lleva al exilio, se acaba el reinado de David, no es restaurado, no ha sido restaurado. Y los judíos se quedaron esperando un rey del linaje de David. Textos judíos, hebreos, no canónicos, ¿verdad?, como los Cantares de Salomón, nos muestran a un Mesías guerrero que venía a liberar al pueblo del dominio romano. Y va a llevar ese reinado davídico a ser casi una potencia mundial. Jeremías 33 predice la restauración de la casa de David. Ezequiel 46, la restauración del príncipe, de los holocaustos, del sacerdocio. Zacarías 6 predice la reconstrucción del templo por un renuevo. Por un hombre, ¿verdad? Un renuevo, se le llamaba renuevo. A branch, una rama nueva. Daniel 9 predice el Mesías príncipe que vendría a restaurar la casa de Israel. Pero también tenemos Lamentaciones 4:20, cuando se nos habla del Mesías en el exilio, atrapado. Tenemos Salmo 89, que nos habla del ungido de Dios como exaltado, pero luego humillado y derribado. También tenemos Isaías 53, que no usa la palabra Mesías, pero habla del siervo de Dios que sufre. Entonces, ellos tomaron del Antiguo Testamento lo que más querían. La revelación estaba ahí, pero yo no quiero aceptar eso. Yo no quiero creer eso, porque eso implica cosas que yo no quiero aceptar. Eso implica cosas que yo tendría que cambiar de mi forma de ser, de mi forma de ver la vida, de lo que hago, de lo que creo, de lo que pienso, de lo que quiero, de lo que espero, mis expectativas. Y yo no quiero hacer eso. El problema no era Jesús, no eran sus enseñanzas, no eran sus actos, era lo que ellos pensaban, esperaban y querían de que Jesús fuera. Ese era el problema. Ellos querían un Mesías libertador, aguerrido, guerrero, enemigo de Roma, amigo de los judíos, ¿verdad?, de Israel. Y entonces se encuentran con un hombre humilde, manso, que paga impuestos al César, rechazado por las autoridades religiosas judías. ¿Qué es esto? Eso no cuadraba con lo que ellos esperaban. Pero no es que no estaba eso en la palabra, estaba ahí. Ahí tenían las Escrituras. Ahí tenían a Jesús con sus enseñanzas. Ahí tenían a Jesús con sus milagros, y ni así. De hecho, esto fue tan difícil de aceptar que en Mateo 11 y Lucas 7 nos cuentan que hasta Juan el Bautista tuvo problemas. Hasta Juan el Bautista, él mandó a preguntar si había que esperar a alguien más. Él mandó a sus discípulos a que preguntaran a Jesús, porque viene el Mesías, ¿verdad? Tú eres el Mesías, el Cordero de Dios. Yo no soy digno de desatar tu sandalia, pero yo como que no veo que la cosa se esté moviendo. Entonces
A ver si hay que esperar otro. Hasta Juan el Bautista. Y la respuesta de Jesús a Juan no fue, oye, pero ¿y cómo se le ocurre a Juan? Vayan y díganle, ¿el qué? Isaías 35, Isaías 61. Lo que estaba escrito. Vayan y díganle lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el Evangelio. Eso está en Isaías 35, Isaías 61. Jesús le está diciendo, Juan, ¿se te olvidó? No le está diciendo nada nuevo. Está diciendo, Juan, se te olvidó, eso estaba ahí. Las obras de Jesús ya habían sido anunciadas en el Antiguo Testamento y eran suficiente evidencia. Lo que pasa de nuevo es que para reconocer y aceptar esto, implicaba que ellos tenían que decirlo, estamos mal. Tengo que cambiar mi forma de pensar, cambiar mis expectativas, renunciar a mi orgullo. Tengo que reconocer que yo no puedo solo y que yo necesito a Dios porque yo tenía la revelación, no la quise. Yo necesito que Dios me abra los ojos y los oídos. Y yo no quiero decir que yo necesito que Dios haga eso. ¿Por qué? Porque es el pecado original. Yo no necesito a Dios para obtener sabiduría, yo lo obtengo de otro sitio. Ese es el problema principal en el corazón del hombre. Pero si reconocer que Jesús era el Mesías hasta este punto era difícil, lo que él empezó a decir después es que mira, ahí fue. Lo que Jesús dijo después debió ser obvio. Está en el Antiguo Testamento. Ya lo vimos. Pero esto era impensable para un judío, por el contexto que acabamos de explicar. El problema de nuevo es que, aunque esté en la Escritura, el corazón del hombre es un corazón muy duro, muy rebelde, y nosotros no queremos aceptar lo que no nos gusta, no nos acomodamos nosotros. Si aquello no se acomoda a lo que queremos, o a lo que yo quiero, ¿verdad? O a lo que yo prefiero, pues entonces no. Entonces Jesús empieza a explicarles claramente, no en parábolas, en afirmaciones. Esto es lo que va a pasar. Padecer muchas cosas, rechazado por los ancianos, los escribas, los principales sacerdotes, muerto y resucitar al tercer día. Esto no iba con su idea del Mesías. Ni padecer, ni rechazar, ni mucho menos morir. Por tanto, lo de resucitar no me importa. Mejor ignorarlo. Y ese era el problema de ellos. Y Jesús entonces enseña esto y obtiene la respuesta de Pedro, que la vimos el domingo pasado, que empieza a reprender. Dice la palabra. Es la misma palabra, de hecho, que Jesús utiliza para mandar a callar a los demonios. Es la misma palabra que Jesús utiliza para decirle a ellos, no le vayan diciendo a la gente esto, porque iba a crear esta confusión, a propagar esta confusión. Eso lo veíamos el domingo pasado también. Entonces Pedro fue a reprender a Jesús. Pedro cogió rango. Ustedes no se han puesto a pensar que después de todas las enseñanzas, de experimentar todos los milagros, de las discusiones con los fariseos, de ser testigo de esas discusiones, de esas conversaciones, de la cual nosotros tenemos una parte. La parte que Dios quiso y una parte suficiente, pero una parte. Ellos la vivieron toda. Las expulsiones de demonios. Nosotros tenemos unas cuantas, pero fueron muchas más. Después de haber estado en el barco, con la tormenta, que creemos que nos vamos a morir, y se para este hombre y manda a callar al viento y manda a parar las olas, y el viento se para y las olas se paran. Después de todo eso, ¿qué tan convencido tenía que estar Pedro en su corazón de lo que él pensaba para atreverse a ir a reprender a Jesús? ¿Ustedes no se han puesto a pensar eso?
O sea, ¿qué nivel de dureza en ese corazón? No, obviamente el orgullo, ok, pero después de todo eso, como que cualquiera diría, pero cuestiónate un poquito. Mira todo lo que tú has vivido, todos los milagros. Él es que este Jesús, el que hizo eso, el que enseñó, el que discutió con los fariseos, el que calmó la tormenta, el que multiplicó los panes, el que resucitó a la hija de Jairo. Ese Jesús el que te está diciendo eso. No es posible que tú estés equivocado. Eso no es ni posible, ni siquiera. No. Y va y lo reprende. La terquedad del corazón del hombre. La evidencia la acomodamos. Si no se puede acomodar, la invalidamos. Y si no se puede invalidar, la ignoramos. Pero yo no voy a ceder. Ese es nuestro default. Esa es nuestra línea base. Si Dios no nos saca de ahí nos vamos a quedar. Yo nunca voy a reconocer que yo estoy equivocado, que debo cambiar, que yo estaba mal y que Dios estaba bien. Ya ellos habían dicho que era el Mesías. Ya Pedro acababa de confesar, tú eres el Cristo. Pero yo no voy a cambiar, yo no voy a ceder. Lamentablemente nosotros, hoy, ¿verdad? Por nuestro contexto, que no vamos a abundar en eso, se nos hace muy difícil decir cosas como la siguiente. Si tú no estás con Dios, estás con el diablo. A nosotros no nos gusta ser radicales, ¿verdad? Porque eso habla de intolerancia, habla de falta de amor, habla de un montón de cosas. Pero esto es lo que Jesús dice. Mateo 12:30, de hecho, Jesús lo pone eso claramente. Si tú no estás conmigo, estás contra mí. El que no recoge conmigo de parrama. No es que tú estás neutro. Si tú no estás conmigo, estás contra mí. Todavía, no, vamos a ilustrártelo. Yo estoy recogiendo, y no es que si yo estoy recogiendo y tú no estás recogiendo conmigo, tú estás ahí y ahora yo tengo que recoger más porque tú no estás. No, es que si tú no estás recogiendo, tú lo que estás es desparramando, deshaciendo lo que yo estoy haciendo. Haciéndome la contra, activa y efectiva. No neutro, no. Y la respuesta de Jesús a Pedro da miedo, Vete de delante de mí, Satanás. Imagínense la cara de Pedro y de los discípulos. Tú eres el Cristo. No, yo voy a morir. Pedro, no, te los lleva aparte. Vete de delante de mí, Satanás. Imagínense la cara. Para Pedro, que Cristo, él le había dicho ya que era el Cristo, que el Cristo iba a morir, eso no incluía eso, no. No, mi Cristo no va a morir. Ya podemos cambiar, ¿verdad? No, mi Dios no hace tal cosa. El Dios en el que yo creo, no tal cosa. Sí, pero hay un Dios que se reveló. No es el que tú creas, es el Dios revelado. Hemos visto, de hecho, en los estudios bíblicos, nosotros no podemos llegar. Y gracias a Dios, Dios quiso revelarse, porque si Dios no se revela, no hay manera de que nosotros lleguemos a Él. Pero para Pedro esto no lo incluía, lo que él entendía eso no era. Él no aceptaba que el Mesías tenía que sufrir, que ser rechazado, que tenía que morir, que resucitar. Lamentablemente, si Pedro no acepta eso, Pedro está rechazando al Mesías completo, no una parte. Esto es todo o nada. Pedro estaba interviniendo para boicotear la obra de Dios. Pedro estaba siendo instrumento de Satanás. Porque el que no tiene las cosas de Dios en su mente, tiene las cosas del hombre. Y las cosas del hombre son las cosas del diablo.
Esa es la realidad. No vayan a pensar que las cosas del diablo son la cabra y la carabela, y el cráneo del toro, y no sé qué, y unas estrellas raras. No, esas no son, no. Le damos mucho crédito a Satanás. Es un tipo poco original. De creatividad tiene cero, porque las cosas del diablo son las cosas de Dios, pero en el tiempo incorrecto, en la cantidad incorrecta, con la intensidad incorrecta. Esas son las cosas del diablo. Él se presenta como ángel de luz, por eso es tan efectivo, porque es un mentiroso y un engañador. Te presenta lo de Dios, pero tergiversado. Eso estaba pensando Pedro, evitar el dolor, el sufrimiento, la victoria del Mesías, el dominio sobre todo. Esas no son cosas de Dios, eso está en el Antiguo Testamento también. ¿Verdad que sí? Sí. Eso no se lo inventó Pedro, pero no en ese momento. Faltaban cosas ahí. No hay gloria sin sufrimiento. Pedro tiene que aprender eso todavía. Y lo que hizo Pedro es, honestamente, lo mismo que nosotros hacemos hoy. Pero lo hacemos igual. Es exactamente lo mismo. No nos gusta lo de Dios para nuestra vida, porque nosotros queremos otra cosa. Nosotros habíamos pensado en otra cosa que era mejor. Entonces nosotros cuestionamos a Dios. Nosotros reprendemos a Dios. No, pastor, yo nunca he reprendido a Dios, imposible. Yo nunca. Bueno, entonces soy yo solamente, ninguno de ustedes, yo nada más. Entonces yo te voy a decir cómo yo, porque como ustedes no lo hacen, lo asumo. Yo voy a decir cómo yo, cuando yo insisto en cosas que yo sé que Dios no quiere para mí, a veces hasta en su palabra revelada está, y yo lo quiero justificar. Cuando yo hago eso, yo estoy reprendiendo a Dios. Cuando yo me pongo de mal humor porque algo no me sale bien, yo estoy reprendiendo a Dios. Cuando en diferentes áreas de mi vida yo quiero tomarme un atajo, ¿verdad? Porque yo no quiero dedicar el tiempo para, no sé, estudiar la palabra y ver un caso y entonces empiezo a dar consejos así, yo estoy reprendiendo a Dios. Cuando yo no dedico esfuerzo en mi trabajo y después me quejo cuando, ¿verdad?, pasa una promoción, una cosa o algo que no se da, yo estoy reprendiendo a Dios. Cuando yo estoy en un contexto de oportunidad de ministerio, ¿verdad?, una persona que se acerca, ¿verdad?, o un viejo amigo, o un amigo nuevo, o un viejo amigo que tiene un problema que yo de repente puedo ministrar, pero yo prefiero, ¿sabe?, no calentar el momento, no guardar mi imagen, yo estoy reprendiendo a Dios. Pues Dios me está presentando esa opinión y yo digo, este no es el momento, Dios, ¿cómo se te ocurre? Cuando yo sé que yo me tengo que esforzar, pedir ayuda, consejo, orar, cuando sé que tengo que pedir perdón, cuando sé que tengo que tener conversaciones difíciles para arreglar relaciones entre padres, hijos, matrimonios, con hermanos de la iglesia, pero yo no lo hago, yo estoy reprendiendo a Dios. Yo le estoy diciendo a Dios, tú estás equivocado, yo estoy en lo correcto, esto se va a hacer en mi tiempo, en mi forma y no como tú dices. Yo estoy reprendiendo a Dios igualito que Pedro. Cuando yo escucho una prédica y en el momento yo pienso, wow, eso fue para mí. Pero el lunes yo no hago nada con eso que fue para mí. El martes, porque no tengo tiempo, evidentemente. El martes, puedo que tenga algo de tiempo, pero ya yo no lo tengo muy claro. Entonces tengo que repasar la prédica. Y entonces el miércoles, jueves y viernes y ya, y se acabó. Cuando yo hago eso, que lo hago yo, no ustedes. Yo estoy diciendo cosas mías, ¿eh? Yo sé que ustedes no hacen eso. Yo estoy reprendiendo a Dios. Yo le estoy diciendo, tú estás equivocado. Eso no es así.
Yo estoy en lo correcto. De nuevo, eso soy yo. Yo no estoy acusando a nadie, no quiero que nadie venga después al final. Eso fue para mí, no fue para ti, estoy hablando de mí. Pero cuando pensamos así, pensamos como Pedro. Y Jesús dice, apártate de mí, Satanás. Yo no quiero decir, ¿verdad?, que ahora cualquier cosa de esta hay que reprender porque está Satanás ahí. No, yo no estoy diciendo eso, porque eso no fue lo que Cristo quiso implicar, eso no fue lo que Él quiso decir. Jesús le dice así porque en ese momento Pedro está siendo antagonista, contrario a la obra de Dios, a la misión de Jesús. Jesús tenía que morir y resucitar, porque Él tenía que pagar por la culpa nuestra, para eso fue que vino. Pero bueno, ya Jesús murió y resucitó. ¿Y ahora cuál es la voluntad del Padre? Nuestra santificación. Y nosotros hacemos cosas en contra de nuestra santificación. Dios quiere santificarnos y nosotros no queremos santificarnos. Hacemos cosas que boicotean ese proceso, que comprometen ese propósito y tomamos un rol antagonista, contrario a la misión de Dios ahora. Y Jesús dice hoy, apártate de mí, Satanás. Lo hacemos con la predicación también del Evangelio. Jesús reprende a Pedro porque está negando, ¿verdad?, la segunda parte, vamos a decirlo así, del Mesías, el Mesías poderoso, el Mesías que sufre. Pedro quiere negar esa segunda parte. Pero si niega esa parte, niega el Mesías. Nosotros así lo hacemos, porque lo sabemos eso. Vamos a decirlo de esta manera. Jesús tenía que morir. Yo lo voy a leer. Él tenía que morir. Él no tenía que hacerlo. ¿Verdad? Lo hizo voluntariamente. Él no tenía que hacerlo, pero él podía hacerlo y entonces él tuvo que morir, entregarse, morir a sí mismo, para que nosotros, que sí tenemos que hacerlo, él no tenía que hacerlo porque era pecador. Nosotros que sí que somos pecadores, que sí tenemos un problema, que sí tenemos que morir a nosotros mismos, pero no podemos. Entonces, él que no tenía que hacerlo, vino y lo hizo para que nosotros entonces podamos. Para poder nosotros morir al pecado, morir a la carne, a la destrucción, a la corrupción en nosotros. El problema es que nosotros no queremos hacerlo, nosotros no queremos morir a nosotros mismos, por tanto, entonces no predicamos de eso. Predicar un Jesús incompleto es predicar herejías, es anatema, dice Pablo. No predicar de la cruz es anatema. No predicar del pecado en nosotros, que hace necesaria la cruz, es anatema. No predicar del sacrificio y el esfuerzo que hay que hacer para abandonar el pecado, para quitarse el viejo hombre y ponerse el nuevo, es anatema. No predicar de la santidad de Dios, que es la misma que se nos exige a nosotros, es anatema. Apártate de mí, Satanás. Porque nosotros teníamos esa idea preconcebida. Ellos tenían la de su Mesías, nosotros teníamos otra. Por lo menos, ellos sacaron la de ella del Antiguo Testamento. Era incorrecta, pero por lo menos. Pero ¿de dónde sacamos nosotros la de nosotros? Ojalá fuera exclusivamente 100% de la palabra de Dios, pero lamentablemente no lo es. ¿Usted sabe de dónde la sacamos? De las redes sociales, de Hollywood, de influencias culturales, ¿verdad? Vivimos en una sociedad, una cultura católica. Mi generación, no sé ustedes, pero mi generación, ¿sabe dónde la sacaba? De MTV. Dice, pero MTV hablaba de Jesús así. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que, mira, cuando nos venden un evangelio de la prosperidad,
implícitamente nos están hablando de un Mesías al servicio de nosotros, que no tiene estándar, que no sufre, que no se sacrifica, que viene de hecho más a salvar lo material y temporal, pero no un Jesús que tenía que morir como lo hizo para asegurar nuestro destino eterno. Eso está implícito ahí. Cuando nosotros nos venden un evangelio de la autorrealización, tenemos un Mesías que no exige, que no confronta, que no demanda, que no pide nada, que está para decirnos que todo está bien, aunque estemos malísimo. No nos hace batallar con nuestro pecado. Cuando nos hablan de la autorrealización y de un evangelio así, implícitamente ese es el Mesías que nos están presentando. Mi generación hablaba mucho de la independencia y no sé qué y tal. Un Mesías que no se somete a la autoridad. Dice, ¿cómo así? Claro, porque nos están diciendo que eso está bien. Nos están diciendo que ese es el modelo a seguir. Nos están diciendo que el Mesías de eso, así, no se somete a la voluntad del Padre. Busca su propio bien y su propio beneficio. No le importan los demás. Yo lo que quiero es una revolución a toda costa para yo estar bien. Cuando nos venden un Mesías que solamente sufre, muy importante en contexto católico, que solamente sufre, él necesita de otros para ayudarlo, de santos, de María. Pobre Mesías, necesita ayuda. Necesitamos nosotros complementar la obra que él hizo porque no da al pobrecito. Todo eso está implícito cuando nos dicen estas cosas y cuando nosotros consumimos esa cosa, está implícito ahí. Cuando nosotros nos dicen que el placer es todo, ya sea sexual o no, el ocio, el pasarla bien, el poco esfuerzo, el no hacer nada, la gente hoy se jacta de ser irrelevante, de perder el tiempo, nos están presentando un Mesías igual, un Mesías hippie, todo está bien, no importa. Todo le da igual. Pero tú no puedes tener eso y tener el Mesías de la palabra, no lo tienes, entonces tienes que cambiarlo. Implícito está ahí. Nada de esto es el Mesías bíblico. Y a veces tenemos uno de estos, a veces tenemos un conglomerado, somos sincretistas. Se hablaba de que cuando los españoles vinieron con los indios, no sé qué, el sincretismo. No, somos sincretistas hoy. Porque, ¿qué es el sincretismo? Yo tengo algo que no quiero abandonar, entonces aquello nuevo que me está confrontando, yo lo acomodo. Eso es lo que es. Y eso lo hacemos hoy. Estamos convencidos, hasta lo justificamos con la Biblia. No, Dios es amor. No tenemos ni idea de cuando dice Dios, qué quiere decir con Dios, y cuando dice amor, qué quiere decir con amor. Pero tampoco importa. Por eso Jesús nos da una de las más escalofriantes advertencias de toda la Biblia. En Mateo 7. Muchos van a venir donde mí. Pero, Señor, yo hice, inclusive. Yo hasta hice. No que creí, no. Yo hasta hice cosas en tu nombre. Y dice, jamás los conocí. Wow. Jamás. Yo no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí. Eso es una advertencia de algo que puede pasar el último día, cuando no hay chance. Esto no es,
Pero en tu nombre hicimos, apártense de mí. Tienen un par de añitos más para ver si la cosa puede arreglar. No. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Nosotros no podemos contentarnos con que tenemos una respuesta. Tenemos que mantenernos siempre verificando que esa respuesta es la respuesta bíblica. Tenemos mucha contaminación alrededor. Tenemos mucha opinión, nos quieren vender cosas y cosas que aparentan buenas porque Satanás de nuevo, engañando y mintiendo, es buenísimo. Nada más en eso. Entonces nosotros tenemos que estar arraigados en la palabra, con las raíces cada vez más profundas, porque cada vez tenemos más cosas, podemos confundirnos, no nos damos cuenta, y cuando tú quieres venir a ver, estamos peor que Pedro. Pedro no tenía el Espíritu Santo dentro, nosotros sí. Y como quiera nos confundimos, eso quiere decir que podemos estar peor que Pedro. La respuesta a esa pregunta debe incluir que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Debe incluir que Él vino al mundo con poder, con autoridad de Dios y demostró ese poder y esa autoridad. Debe incluir que Jesús es el que murió en la cruz por nuestra culpa, para pagar por nosotros, por nuestros pecados y limpiarnos. Debe incluir que es quien resucitó para garantizar nuestra vida eterna. Debe incluir que es mi Señor de mi vida, Rey, que ejerce autoridad sobre mí, que me pide y me demanda cosas, y vamos a ver el domingo que viene los términos y condiciones de Jesús. Tiene que incluir que es el que envió su Espíritu para llevarme a la santificación, que no me quiere dejar como yo estoy, porque estoy mal. Y tiene que incluir que es el que me está esperando en la gloria. Si el Mesías nuestro no tiene eso, no es el Mesías de la Biblia. No te engañes, que no lo es. Si el Mesías que nosotros creemos no es el de la palabra, no lo conocemos. Y es una advertencia importante, escalofriante. Muchos de nosotros hoy sabemos que no conocemos al Mesías. ¿Puede haber alguno aquí? Pero muchos de nosotros entendemos que sí, que lo conocemos. Que sea este mensaje una advertencia. Que entre tanto ruido, yo no me complazca, yo no me contente, que entre tanto ruido yo me mantenga constantemente verificando que lo que yo creo del Mesías, de mi Salvador, de mi Señor, del Rey de mi vida, que murió por mí, que resucitó, es lo que dice aquí. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu revelación. Gracias, Padre, porque en tu misericordia, en tu amor, aún con nuestro corazón terco, duro, rebelde, tú nos buscas, tú nos traes, tú nos llamas. Tú nos abres los ojos, los oídos, rompe nuestro corazón duro para que te podamos conocer. Gracias, Padre, porque eso viene de ti y no de nosotros. Padre, gracias porque tú nos diste una revelación de quién tú eras, precisa, específica, suficiente para la salvación, suficiente para nuestra vida.
Padre, lo que te pedimos y te rogamos, Señor, es que tu espíritu que tú pusiste en nuestro corazón no nos deje tranquilos. Que tu espíritu que tú pusiste en nuestro corazón nos mantenga siempre alerta. Que nos mantenga, Señor, con esos ojos y esos oídos que tú abriste más abiertos. Que en todo el ruido y toda la contaminación y todas las mentiras, Señor, que corren, que escuchamos, que nos llegan, que no compremos la mentira. Manténnos, Señor, arraigados en la verdad. Manténnos fundamentados en la palabra. Danos, Señor, ese temor, ese miedo a estar confundidos. Que nos lleve, Señor, a profundizar en tu palabra cada vez más, constantemente, para conocerte cada vez mejor. Te podemos conocer a medias, Señor, como lo hacían los discípulos, pero no queremos eso, queremos conocerte completamente. Danos ese regalo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.